Está orientado a conocer cuál es todo lo que abarca la contabilidad gubernamental y por qué llegamos hasta la parte de lo que es la auditoría. Vamos a ver que a partir de las reformas que se han dado desde 1997 hasta la fecha, bueno, han ido integrando y han ido haciendo que este proceso se vaya consolidando mucho más, ¿no? Y se vaya volviendo un modelo integrador dentro de todo lo que es el tema. Entonces, en lo que podemos ver la diapositiva, bueno, pues vamos a ver 5 o 6 temas que vamos a empezar con lo que son los aspectos más generales de lo que es la contabilidad gubernamental y lo que es la parte presupuestaria. Vamos a ver qué vinculación existe entre esto. Vamos a ver lo que es el marco conceptual de la contabilidad, ya entrando a la materia que es contabilidad gubernamental. Vamos a ver qué es el sistema y los postulados desde un punto de vista general, porque es algo que vamos a ir conociendo a lo largo de todo el diplomado. También vamos a ver qué son lo que es el proceso de armonización contable y, por supuesto, vamos a conocer qué es la parte de transparencia y rendición de cuentas. Entonces, si ustedes les voy a pedir, ya les hicimos la presentación del curso, pues ahora les voy a pedir a ustedes que por favor se presenten para que podamos conocer algo de ustedes y por qué están tomando este diplomado, ¿ok? Entonces, ustedes me dicen cómo comenzamos. Pues, ¿no tú? Buenas tardes, mi nombre es Diana Jiménez, yo soy licenciada en contabilidad, trabajo en un despacho que principalmente hace auditoría sector gubernamental. Ahorita nosotros vamos a empezar a trabajar lo que es una auditoría de la función pública, los contratos. Nos está contratando la función pública para una auditoría y además auditamos un fideicomiso de valores. Principalmente. Muy bien. Sí. Y entonces el diplomado es para fortalecer los conocimientos en general, o sea, contabilidad y auditoría gubernamental. Ok, van a ser los auditores externos. Externos. ¿De sí. qué dependencia? Ahorita nos contrató la función pública para Estudios Churubusco. Ok. Y por parte de Banobras auditamos auditamos en un fideicomiso de Banobras, que es lo de carreteras. Okay. O sea, Fondo Nacional de Infraestructura. FINPRA. Fonadín. Ah, okay. Ajá. Muy bien, Diana, ¿verdad? Diana, okay. Sí. Rosa María Velasco Jiménez, a sus órdenes. Trabajo para el mismo despacho, los objetivos son los mismos, además de enriquecer y actualizarme en lo que es la contabilidad gubernamental y en auditoría gubernamental. Ok, muy bien. ¿También eres contadora? No, administradora. ¿Administradora? Ok. ¿Pública o de empresas? No. ¿General? Sí. Ok. Igual, buenas tardes, soy el contador Rodrigo Reyes, al igual que Diana y Rosa, trabajamos en el despacho Enrique Estrella y pues fortalecer los conocimientos de la auditoría. Ok, muy bien. A ti yo te conocía, ¿verdad, Diana? Ya estabas en el curso de auditoría el año pasado o el antepasado. Ok, muy bien. Bueno, pues les voy a pedir por favor que cuando tengamos una participación oral, tomemos el micrófono porque tenemos participantes en línea que necesitan a lo mejor escuchar sus aportaciones. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a comenzar. Ya vimos qué es lo que nuestra agenda, ya vimos que vamos a revisar todo lo que es el marco normativo, vamos a revisar el marco conceptual de la contabilidad gubernamental, sistemas y postulados, proceso de armonización contable, transparencia y rendición de cuentas, como lo primero que vamos a revisar durante este módulo. Les voy a pedir, por favor, que
hagamos el siguiente, es un ejercicio diagnóstico, ¿no? Es un breve cuestionario en donde les voy a dar unos, ¿qué les parecen? 10 minutos para que podamos contestar este ejercicio sobre qué es la contabilidad gubernamental y cómo estamos, ¿no? No tiene calificación, simplemente es un ejercicio que nos va a permitir identificar y poder determinar qué es nuestras áreas de fortalecimiento. ¿Tenemos muchos conectados? ¿Tenemos muchos conectados? ¿9? Ok. ¿Listo? ¿Sí? Ok. Bueno, nos quedan 5 minutos más. No se presionen. ¿Ya terminaron todas? ¿Ustedes? ¿No?
¿Listo? Diana, ¿sí? Ok, bueno. ¿Qué les pareció? ¿Cómo se sintieron en esta evaluación? ¿Qué quieren sacarse? ¿Cuál es su pronóstico de la evaluación? ¿Cuántas creen que tengan bien? ¿Todas? ¿Hay temas que no conocían, temas que sí conocían? Pues sí, ¿Algunas? Por ejemplo, Rosa. Yo, por ejemplo, tuve la duda de representan uno de los elementos fundamentales que configuran el sistema de contabilidad gubernamental. Ajá. Que aunque pienso que pueden ser los postulados básicos, pues Okay. también entra el plan de cuentas, los números contables, Okay. conforman todo el sistema. ¿Hay algún tema, alguna pregunta? Ah, sí. ¿Hay alguna pregunta que, o respuesta en donde no se sintieron tan seguras que la sabían así al 100%? Que la supieran. Que la supieran en cuanto la leyeron. A ver, Diana, por favor, toma el micrófono para que nos compartas. ¿Qué pregunta? La 6. Ahí va a estar. La 6. ¿La 6? Ajá. Ajá. Sí, dice, la tiene como propósito conocer si las instituciones, organizaciones y órganos gubernamentales realizan sus funciones de manera adecuada. Y es la evaluación del desempeño. Ok, bueno. Es que Esa, tú te sentiste muy segura en esa parte. Esa pregunta tú la pudiste contestar rapidísimo. Bueno, recordando otros temas, sí, la relacioné. Sí. Ok, muy bien. Bueno, los demás en las preguntas, ¿cómo se sintieron? ¿Todas conocidas? ¿Desconocidas? ¿Nuevas? ¿Nuevas? ¿No? ¿Sí? ¿Para ti? ¿Recuerda tu nombre? Rodrigo. No. ¿Tú ya conoces todo el marco normativo? No, de hecho no, pero la única que sí sé es que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos norma la facultad al Congreso de la Unión a expedir las leyes en materia de contabilidad Ok, gubernamental. entonces, bueno, pues esa es la respuesta correcta a la primera pregunta, ¿no? Sabemos que nosotros trabajamos en un gobierno donde el marco normativo más importante es la Constitución Política y que es la que va a facultar para todo lo que tenemos. Bueno, este mismo cuestionario lo vamos a retomar al final para que podamos hacer la comparación entre lo que contestamos en esta y lo que vamos a contestar al final, ¿ok? Bueno, entonces vamos a comenzar. Este es un módulo muy legal, muy vinculado a las normas, porque vamos a ver que justamente de este proceso, en este proceso que ha llevado la contabilidad gubernamental a lo largo de los últimos 20 años, ha implicado toda una adecuación al marco. Y nosotros sabemos que el gobierno no puede trabajar si no está permitido o si no está normado en una ley. Entonces, vamos a ver en este módulo, pues va a ser muy de normas, va a ser recordar cuáles van a ser los documentos que nos van a servir de base para dictar, establecer, para poder evaluar y para poder hacer todos los registros contables. Entonces, sí les voy a pedir que tengan un poquito de paciencia y que por favor pues no se vayan a aburrir, y si tienen alguna duda, por favor me lo comenten. El primer tema con el que vamos a comenzar es el marco normativo de la contabilidad gubernamental y el presupuesto público, y vamos a comenzar con una jerarquización de lo que es la norma. Nosotros en nuestro país, en México, todos los aspectos legales están regidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este caso vamos a ver que de ella emanan todas las demás leyes, en tanto para la parte presupuestaria como para la parte judicial. Entonces vamos a comenzar en nuestro tema específico de este diplomado, la ley que va a ser la más importante. Pues vamos a ver que está la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Vamos a tener a la Ley General de Contabilidad Gubernamental como la parte más esencial del curso. Vamos a ver la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que van a regir alguna parte de las responsabilidades de los funcionarios,
la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción como uno de los nuevos elementos que forman parte de todo este eje transformador, y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. A partir de toda esta norma, de estas leyes, vamos a ver que se van a emitir reglamentos que algunas de estas leyes tienen como complemento. Sabemos que existen, ¿cuál es la diferencia entre una ley y un reglamento? A ver, platíquenme, ¿qué conocen ustedes? ¿Qué vamos a encontrar en una ley y qué vamos a encontrar en un reglamento? ¿O por qué una ley tiene un reglamento? Porque en el reglamento se desagregan las atribuciones que tiene cualquier entidad y que emana precisamente de una ley. Ok, ¿algo más, Diana? Bueno, en la ley se establecen ahora sí que los lineamientos, o sea, bueno, la jerarquía de ley que Ajá. es con lo que tenemos que cumplir, y el reglamento nos dice cómo tenemos que cumplir esas leyes. Ok, perfecto. Sí, una ley nos va a dar los aspectos generales de lo que vamos a normar, del tema que estamos normando, y en el reglamento vamos a encontrar procedimientos y procesos que nos van a ayudar para este fin, ¿no? Bien, vamos a ver que después de los reglamentos tenemos los decretos y los acuerdos que están en una jerarquía más abajo, pero que también van a formar parte de este marco normativo. Ricardo, ¿verdad? Rodrigo. Recuérdame un decreto que tú conozcas que tenga que ver con el tema de contabilidad gubernamental. Un decreto que conozcas. ¿No? ¿No recuerdas? Ok. A ver. Por decreto, ok. Pero. Ok. Sí, puede ser. Ese es un decreto. ¿Qué otro decreto conocen? A ver. El presupuesto de egresos. El presupuesto de egresos es un decreto, ¿no? Eso es importantísimo. Bien. Demanados de los decretos y de los acuerdos, en donde pues nos vamos a particularizar temas muy específicos y que vamos a ser muy puntuales entre un decreto y un acuerdo, surgen las circulares, ¿no? La mayoría de las disposiciones que son de parte de la Secretaría de Hacienda salen a través de circulares que van a aplicar a toda la administración pública. Y por supuesto tenemos disposiciones de carácter general que van a comprender todo aquello que no está ni en los circulares, ni en los decretos, ni en los reglamentos, pero que van desde un oficio hasta una nota informativa que va a regir o a tratar un tema. ¿Alguna duda con la jerarquía de valores? Sí, la participante Ana Laura Virgen Piña nos pregunta, ¿el reglamento se aplica de forma supletoria? ¿No? ¿No? Vamos a ver que los reglamentos se aplican de manera conjunta junto con la ley que nos esté normando, ¿sí? O sea, no se van a aplicar de normas supletorias. Normalmente son complementarios a la ley que nos está ocupando, ¿sí? ¿Dudas? Ana, por favor, no olviden tomar su micrófono. ¿Nos puede repetir las disposiciones de carácter general? Las ejemplos? disposiciones de carácter general son las que no están en las circulares, los decretos y los reglamentos. Por ejemplo, vamos a suponer que una entidad, un director general, emite un comunicado para normar el horario de entrada del personal de la entidad, ¿no? No está contemplado, pero él hace un acuerdo junto con su órgano de gobierno para poder estar en un horario diferente a que trabaja normalmente la administración pública, ¿no? En función de toda la normatividad anterior. Ese, por ejemplo, es una disposición de carácter general. Va a ser de aplicación para todos los empleados de esa entidad. Tenemos otras disposiciones de carácter general que son específicas y que tienen para rubros muy especiales. ¿Dónde vamos a encontrar las disposiciones de carácter general? Por ejemplo, en materia financiera,
Cuando estamos viendo todo lo que tiene que ver con valores, existen disposiciones de carácter general que aplican a las casas de bolsa, a los bancos, a las sociedades de inversión. En materia fiscal, también existen disposiciones de carácter general que van a regir algunos aspectos como el pago de los impuestos o son cuestiones muy particulares, pero están contempladas dentro de esas disposiciones de carácter general todas las que se refieran al tema en particular que esté normando. ¿Sí? Okay. Sí, ¿sí? ¿Te quedó, Rosy, bien? Sí, aunque hubo una duda porque decía que comenzaba desde un oficio. Puede ser desde un oficio hasta una publicación en el diario oficial. Y, por ejemplo, cuando emana de una reunión un comité de alguna entidad, ¿también podría ser? Sí, Okay. si vamos a suponer que en el comité se tomó por acuerdo que se iban a entregar las minutas o los aspectos que van a normar o que se van a informar periódicamente, forman parte de una disposición de carácter general. Gracias. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar entonces, vamos a hacer una revisión de cómo ha sido y por qué surge esta parte de la contabilidad gubernamental. Sabemos que nuestra Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sufrido pues más de 500 modificaciones, pero empezamos a tener cambios importantes en el año 2006. Después en el gobierno de Vicente Fox empezó todo un proceso de transformación porque recordemos que esta administración buscaba un gobierno más transparente, mucho más participativo, mucho más gerencial, y se llevaron a cabo algunas modificaciones. Específicamente para el tema que nos ocupa, vamos a ver que en el año 2006 se promulga la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria como una modificación al artículo 74, fracción cuarta de este ordenamiento, en donde pues vemos que abroga a la ley anterior, la Ley de Contabilidad, Presupuesto y Arrendamientos y Servicios, que normaba a la administración pública. Empezamos con una nueva Ley General de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que después, 2 años más tarde, también va a sufrir una modificación, quitando a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, sacando la parte contable de esa ley y promulgando en el año 2008, en diciembre, la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Más adelante, ya en el gobierno de Enrique Peña Nieto, surge la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, junto con la Ley de Fiscalización del Sistema Nacional de Fiscalización. Y también surge la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que vamos a estar utilizando como eje de referencia. ¿Sí? Bien. ¿Qué nos dice la Constitución en el tema de contabilidad gubernamental? Tenemos 6 artículos que nos van a normar tanto en la parte gubernamental como en la parte presupuestaria. Tenemos el artículo 73, el artículo 74, el artículo 75, donde vamos a encontrar cuáles son las atribuciones del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados, como son los entes que nos van a supervisar. ¿Cuál es la diferencia entre lo que es el Congreso de la Unión y la Cámara de Diputados? ¿Cuándo hablamos del Congreso y cuándo hablamos solamente de la Cámara? A ver. Diana. En la Cámara de Senadores es donde se hacen las leyes. Y en la Cámara de Diputados, no, pero por eso es que el PEF es un decreto. Ok, bueno, ahorita vemos ese comentario. El Rodrigo. Congreso de la Unión es las 2 cámaras, la alta y la baja. Ok, Una emite, la otra revisa, Ajá. o viceversa. Y cuando Ok. hablamos de la Cámara de Diputados, nada más se dedica a ella. ok, perfecto.
Efectivamente, la Cámara de Diputados, bueno, el Congreso de la Unión está compuesto por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores. Sesionan juntos. ¿Cuándo sesionan? Bueno, pues cuando es la toma de protesta del presidente, que los vemos en pocas ocasiones, cuando se rinde el informe presidencial, está el Congreso integrado. Se integra la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Ellos tienen facultades la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores van a tener facultades de manera integral. Dentro de las muchas facultades que tiene este Congreso de la Unión, pues está justamente expedir lo que es la normatividad con respecto a la contabilidad gubernamental, y eso lo vamos a encontrar en el artículo 73, fracción 28ª, donde nos dice que va a expedir leyes en materia de contabilidad que van a regir dos cosas. Por un lado, la contabilidad gubernamental, la contabilidad pública, como una técnica que va a utilizar para poder hacer todo el proceso de fiscalización, y nos está diciendo cómo va a ser la presentación de la información que va a tener a emanar de esta técnica. Sabemos que va a ser homogénea la información financiera referente a los ingresos y a los egresos, así como a la parte patrimonial. Y también nos señala que no va a ser, nos está señalando quiénes van a ser los sujetos que van a estar o que están obligados a cumplir con esa normatividad. Y son la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Es decir, que es una ley de disposición de carácter general. Esta ley que emana de aquí la va a tener que cumplir cualquier ente que conforme a estas entidades, y con una finalidad más importante, que es garantizar la armonización a nivel nacional. En la década de los 90, cada estado hacía, más bien durante mucho tiempo, los estados y los municipios hacían y te llevaban su contabilidad de manera en específica. Había municipios que sí tenían todo un sistema muy robusto para elaborar la contabilidad gubernamental, pero había estados que no, lo llevaban en una hojita de Excel, en la computadora del secretario de Finanzas o en la de un analista. Entonces, bueno, se ve a partir de todo este proceso de transformación del gobierno que es urgente y poder tener integrado todo el tema contable para darle homogeneidad y sobre todo para ver lo que vamos a ver al final, que es la transparencia. ¿Sí? Bien. ¿Dudas? Antes de pasar al siguiente tema, al artículo 74, vamos a ver que es importante que conozcamos que la ley, ¿no? Las leyes se pueden generar tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Como nos decía Rodrigo, habrá una cámara que sea la cámara de origen y habrá una cámara que es la cámara revisora. Pero las leyes pueden surgir tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores. En el tema de contabilidad y presupuesto, sí tenemos un orden en específico, que ahorita lo vamos a ver. Cuando entregamos el paquete de política económica, lo entregamos a la Cámara de Diputados, porque la Cámara de Diputados, dentro de sus funciones, está justamente a aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación. Esa es su tarea más importante. Recordemos que la Cámara de Diputados, ¿a quién representa? ¿A los estados o al pueblo? Al pueblo. Entonces, como él nos representa a nosotros, la Cámara de Diputados nos representa a nosotros como ciudadanos, entonces ellos tienen la obligación de revisar cómo es que el gobierno va a hacer todo el proceso de enajenación, cómo va a recaudar, qué es lo que está planeando en la política económica, ¿sí? Esa es la parte más importante. Y bien, en la fracción 4 nos habla de que tendrá que aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación, y también va a llevar a cabo todo lo que es el proceso de egresos, el proceso de la ley de ingresos, para que pueda integrar el paquete económico.